Hola, hola, espero estén muy bien. En este capítulo hablaremos de la calorimetría y los cambios de fase. Bueno, empecemos. ¿Qué sería la calorimetría? La calorimetría directamente es la medición del calor. Entonces, la medición del calor es calorimetría. Bien, ahora, como hemos hablado anteriormente, el calor es una transferencia de energía en un cambio de temperatura. Y veamos rápidamente qué sería un cambio de fase. Un cambio de fase es cuando, por ejemplo, pasamos de un estado sólido a un estado líquido o de un estado líquido a un estado gaseoso y viceversa, ¿correcto? Entonces los cambios de fase serían cambios de estado, entre los que tenemos unos conocidos como lo son sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces en este caso usamos como término fase el hecho de el sólido es una fase, el líquido sería otra fase y el gaseoso sería otra fase. Por lo cual definimos que la calorimetría es la medición del calor, a lo cual es una transferencia de energía en un cambio de temperatura. Bien, y pues como decía anteriormente, el cambio de fase es directamente cambio entre fases, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Ahora, vamos con el agua. El agua o el compuesto H2O se hace presente en la fase sólida, en la fase líquida, sólida como hielo, líquida como agua y gaseosa como vapor de agua. Bien, cuando hablamos del compuesto H2O o cualquier otro compuesto y hacemos un cambio de fase, debemos tener en cuenta que el cambio de fase entre las mismas se hace a una presión dada y a una temperatura específica, ¿correcto? Generalmente acompañada por una absorción o emisión de calor y un cambio de volumen y densidad. Bien, vamos con un breve ejemplo para entender bien el cambio de fase. Continuamos con nuestro compuesto H2O o simplemente nuestra agua. Bien, hablamos entonces de la fusión de hielo. Supongamos que tenemos un cubito de hielo. Vamos a dibujarlo. Bien, a este cubito de hielo se asume que la temperatura normal sería de 0 grados centígrados, ¿correcto? Ahora, si aplicamos calor a este bloque de hielo, teniendo en cuenta a una presión específica o una presión atmosférica normal, en este caso la temperatura del hielo no aumentaría. En vez de ello, parte de él se va a empezar a fundir, como lo vemos acá. Ahora, esto sería formando agua líquida y este sería nuestro hielo. Si agregamos este calor muy lentamente, teniendo en cuenta que haya un equilibrio térmico, el hielo se va a mantener en 0 grados y el agua que se está haciendo derretida también va a tener 0 grados centígrados. Bueno, dependiendo de la escala, pero serían en este caso 0 grados centígrados. Como vemos, la temperatura no está cambiando, no hay un cambio de temperatura entre el bloque de hielo y el agua, pero sí hay un cambio de fase, donde vemos que pasamos del estado sólido al estado líquido. En términos generales, para fundir una masa M de material con fusión LF, se requiere una cantidad de calor dada por, entonces, cantidad de calor, como lo veíamos en las clases pasadas, sería igual a la masa multiplicada por el calor de fusión LF, y en este caso esta sería nuestra primera fórmula para determinar la fundición de una masa de material M con un calor de fusión LF, a lo cual sería la cantidad de calor. Bien, ahora en este caso estamos teniendo en cuenta que aquí, al ser positiva, le estamos dando una cantidad de calor positiva, por lo cual estamos diciendo que estamos agregando calor a la masa multiplicada por el calor de fusión. Pero si nosotros queremos hacer lo inverso, de que tengamos el agua respectivamente y hacemos que se le aumente el calor, se aumente una cantidad de calor manteniendo la temperatura y a una presión atmosférica normal, esta agua tendería a congelarse, ¿correcto? Entonces, en este caso, tendríamos que esta fórmula netamente no es positiva, sino que también puede ser negativa, para lo cual la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos entonces que necesitamos, para que haya un cambio de fase, una cantidad de calor que va a ser igual a más o menos la masa multiplicado por el calor de fase, que sería LF. Bien, aquí como resumida puede ser positiva, que estamos agregando calor para que haya un cambio de fase y se derrita, o estamos quitando calor para que haya un cambio de fase y se congele el agua.
Bien, como tal, te diste cuenta que las definiciones de calorimetría y cambios de fase son bastante simples. Más adelante haremos algunos ejemplos en donde haremos la aplicación de las fórmulas que acabamos de ver y adicional a ello veremos cómo podemos aplicar estos cambios de fase a la vida cotidiana. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Te espero en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo más.